Ser podcast. Entramos en nuestra sala de cine, como hacemos cada pocas semanas aquí en Ser Historia, para descubrir el trasfondo histórico o la historia en sí misma que protagonizan algunas de las películas, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de Doctor Zhivago. El año pasado se celebraron esos 60 años de la realización de esta película en 1965 y lo queríamos hacer junto con Guillermo Balmori, editor de Notorious, que ha sacado este libro Doctor Zhivago 60 aniversario. Guillermo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, encantado de estar contigo. Yo tuve, fíjate, la oportunidad de conocer a Omar Sharif en el Cairo. Me lo presentó Zahi Hawass, el egiptólogo, el arqueólogo, eran muy amigos y tuve la oportunidad de estar con él, de saludarle, un tipo absolutamente entrañable. Al decirle que era español, me saludó también en español, él hablaba bastante bien español, no en vano su hijo vive en Madrid, su familia vive... Hola, fíjate, no sabía yo eso. Sí, su familia vive en Madrid. Y tiene vínculos muy cercanos con nuestro país, ¿no? Y bueno, él se dio a conocer internacionalmente con esta película en el año 1965, dirigida por David Lean, Doctor Zhivago, quizás una de las superproducciones más impactantes de la década de los 60, ¿no es así, Guillermo? Totalmente. Fíjate, fue la película más taquillera, parece ser, de ese año en Estados Unidos, ese Doctor Zhivago, que fue un dineral, ¿no? Se ve lo que se invirtió en esa película. Era esa época en la cual Hollywood está producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, uno de los grandes estudios, como sabes, del cine, aunque la Metro-Goldwyn-Mayer ya no era lo que había sido, porque ya no estaba Louis B. Mayer y bueno, era ya más otra cosa, pero evidentemente se dispone mucho dinero y, como te decía, es esa época en la que cada producción prácticamente el estudio se jugaba todo, es decir, en casos como Ben-Hur, como Cleopatra, como este Doctor Zhivago y otras películas, invertían tanto dinero que si la película hubiese sido un fracaso, a lo mejor se hubiese llevado el estudio por delante, ¿no? Gracias a Dios no lo fueron, ¿no? En el caso de Cleopatra, como sabes, casi se lleva a la casi sí por delante. Si la Fox no hubiese estrenado unos años después Sonrisas y Lágrimas, que fue un exitazo descomunal, probablemente a lo mejor no conoceríamos a la Fox por culpa de Cleopatra, ¿no? Bueno, pues Cleopatra es del 63, esta es del 65. Bueno, pues esas películas que el estudio se jugaba todo a una carta porque el público pedía cada vez más y más y más, quería espectáculos absolutos, la televisión estaba ahí acechando y esto es lo que no podía dar la televisión, ¿no? Este tipo de películas, bueno, con esos repartos, con esos exteriores, con todo ese dinero. Yo a veces, fíjate, yo siempre he pensado, y esta película sería un buen ejemplo de ello, y yo creo que en la historia de la humanidad nunca, tú fíjate, estamos hablando aquí en un programa de historia, ni el emperador más famoso, ni Nerón, ni el señor medieval más rico o más tirano, nadie pudo disfrutar de un espectáculo tan grandioso, nunca jamás, por mucho dinero que tuviese, como pudo disfrutar el mundo con estas películas, y ojo, por un precio de entrada muy pequeño, porque una ópera, mal que bien, te cuesta un dinero, un espectáculo, un circo de estos, también el Circo del Sol o cualquiera de estos que son muy elaborados, te cuestan un dinero, pero la entrada al cine antes, sobre todo, ahora es un poquito más cara, antes era asequible a absolutamente todo el mundo. Es decir, esto es una revolución absoluta en el mundo del entretenimiento mundial. Lo que digo, nunca nadie pudo disfrutar, por mucho dinero que tuviera, montar un espectáculo así y el público lo recibió por una cantidad tan pequeña de dinero. Esto es un logro, ¿no? Y yo creo que y películas como Doctor Zhivago lo asesoran todo esto, lo convierten en realidad, ¿no? Desde luego, además hay que tener en cuenta que Doctor Zhivago se rodó en gran parte en Madrid, precisamente, ¿no? Transformando yo recuerdo el barrio de Canillas, era el Moscú revolucionario, ¿no? Sí, se utilizó también la estación de Delicias, el Parque del Capricho, Salamanca, Soria, diferentes lugares para recrear, ¿no? Ese ambiente del Moscú y de los inicios de la Unión Soviética revolucionaria, ¿no? Cuando todavía no lo era. Efectivamente, esto es muy interesante y muy halagador para nuestro país, porque fíjate, en un principio los directores de producción de la película, el sitio, digamos, más normal para rodarla, se van a sitios nórdicos, sitios donde nieve, países, digamos, que sean más acordes a lo que es la historia que van a contar, que, como sabes, ya has dicho, se desarrolla en Rusia, y acuden a sitios pues con más nieve y más nórdicos.
y se dan cuenta de que, según propias palabras, no hay magia en el ambiente, decían ellos. Es todo demasiado frío, incluso la gente es demasiado fría. Y ojo, dicen que no tienen capacidad, digamos, los profesionales que hay allí o las instalaciones que hay allí no son lo suficientemente, no están lo suficientemente desarrolladas como para, me refiero a las instalaciones y personal cinematográfico, como para poder desarrollar una película de esta envergadura. Y de repente al jefe de producción se queda así pensando y dice, España. Y le dice David Lean, pero como España, si España es más bien cálido, ¿no? Es verdad que él igual no conocía que tenemos esa holografía en la cual puedes haber de todo, ¿no? Pero dicen España, dice, sí, España. España tiene unos profesionales increíbles, tiene una industria maravillosa, en parte desarrollada, bueno, en gran parte desarrollada por Samuel Bronston y todas esas películas que había hecho, así que vamos a España. Y llegan aquí a España y David Lean le da la razón y le dice, es verdad, esto tiene magia, esa calidez que no teníamos y que hace que decía entre otras cosas, que los actores nos inspiren, ¿no? Para interpretar un papel, porque es todo tan frío que nos inspiran, entre ellos Omar Sharif, tu amigo, pues aquí dice que ocurre lo contrario, hay inspiración, hay calidez, la gente es cálida y hay muy buenos profesionales y desarrollan aquí, como tú dices, en el barrio de Canillas. Fíjate, hace poco presentamos el libro precisamente en la estación de Delicias, que como sabes es el Museo del Ferrocarril y es donde se rodó, como dices, gran parte y allí tiene un tren que, por cierto, es una réplica de lo que se utilizó en la película. Es una maravilla, ¿no? Poder contar con todo esto. Esa implicación del pueblo español es una película que forma parte no solamente de la historia del cine, sino de la historia de España, y lo digo además. Creo que es una cosa orgullosa, ¿no? Que tenemos que estar. Y tiene mucho vínculo, ¿no? La gente se acuerda todavía de sus padres, de sus abuelos, de la gente que participó, y sobre todo lo que decía Soria, ¿no? Ese sitio maravilloso, en el cual, fíjate, no nevó, la nieve hizo un calor que te moría. Tuvieron que crear la nieve artificial. No sé si te acuerdas de ese palacio de hielo, tan bonita esa escena del palacio de hielo. Bueno, pues eso está hecho con cera. Pusieron cera y luego echaron como una máquina de estas de congelar y congelaron la cera. Y entonces es como pudieron hacer esa escena de ese palacio tan maravilloso que parece de hielo, pero que en realidad era de cera, porque decía Geraldine Chaplin, que es una de las actrices que colaboró en la película, que nunca había pasado tanto calor como en Soria. Así que fíjate bueno, que curioso, ¿no? Que vengas a robar a Soria para buscando el frío y no lo encuentres. Claro, fíjate, muchos de estos lugares tienen su reflejo en la historia del cine en realidad en España, ¿no? Hablabas ahora de Samuel Bronston. Yo conocí a Andrea, su hija, que claro, yo también, sí. es muy seguidora de mi trabajo, le encanta Egipto, le encantan los misterios de Egipto, y es una mujer absolutamente entrañable, y claro, estar con ella era como estar con gran parte de la historia del cine, ¿no? Ella, una mujer que había conocido a grandes artistas, a grandes actores, y qué curioso, ¿no? Soria, Salamanca, casi en verano, ¿no? Rodando el Moscú gélido, todo ello, pero en definitiva, la imagen que se ofrece, esa imagen mintiendo, ¿no? Transformando la realidad, es absolutamente genial, y te imbuyen en la realidad que se está contando en la película, ¿no? Efectivamente, es lo que te decía, esa magia. La película tiene que tener como algo que te envuelva, ¿no? Que envuelvan a los actores para que puedan interpretar, y que luego el público lo perciba como algo que le haga estar cómodo, ¿no? Por así decirlo, en la película, tanto el que la ve como el que la rueda. Y España tenía todo eso, ¿no? Y David Lean ya lo sabía, porque había rodado Lawrence de Arabia en España, en la parte sur de España, ¿no? Que tenía esa experiencia. Pero bueno, es cierto, toda esa magia que transmite la película, y que al fin y al cabo, bueno, pues es lo que nos hace que nos acordemos de ellas, ¿no? Esos momentos. Yo a veces pienso que hay películas, sobre todo en el cine clásico, que no es tanto, digamos, la película en global, sino momentos concretos. Cuando una película es capaz de darte un momento concreto, que a lo mejor luego no te acuerdas ni de qué película a veces pertenece, pero se te ha quedado en la retina, creo que eso es lo mejor que puede dar una película. Doctor Zhivago es muy generosa en ese sentido. Toda una película, desde luego, que intentamos aquí redescubrir de la mano de este libro fantástico, Doctor Zhivago, el 60 aniversario, publicado por Notorious, cuyo editor, Guillermo Balmori, y perfecto conocedor de la historia del cine, de todo lo que rodea a sus actores, actrices, directores, escenarios, productoras. A mí, yo cada vez que hablo contigo, te juro, Guillermo, que alucino en colores de la cabeza que tienes para recordar nombres, películas, anécdotas, historias. Me parece absolutamente increíble. Guillermo, como siempre, amigo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.